pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. Señor López, usted ha sido citado a declarar como testigo en esta causa que se le sigue al señor Miguel Osvaldo Checolás por los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios calificados. Y Canos lo tenían acá, mira. Acá, Cano. Primero lo tenían acá, lo parado acá y me decían, ¿qué hacían ustedes en la unidad básica esa? Hablame, negro, ¿dónde decía? Me llamo Rubén, soy el hijo de Jorge Julio López. Mi viejo, un trabajador de albañil, desde joven trabajó en las quintas, cuando vino de General Villegas, acá en el barrio de Los Hornos, y después se dedicó a ser albañil toda su vida. En la década del 70, en el año 74 aproximadamente, empezó a militar en la unidad básica de La Maestre, era peronista de Perón, como se autodefinía. El 29 de junio de 1979 lo dejan en libertad, vino, estuvo acá en casa un par de días, casi con normalidad, por lo menos lo que demostró. Se comunicó con la empresa donde él trabajaba, Barlota Construcciones, y a los 3-4 días, calculo, no puedo decir exactamente, pero fue en poquitos días, volvió a trabajar como si nada hubiese pasado. Y así siguió hasta muchos años después que empezó a militar el tema de llevar adelante las causas por las torturas y que él había recibido en los centros clandestinos. Cuando cayeron las leyes de impunidad, evidencia de vida y punto final, en el año 2005 sabemos que él fue 2 veces, no, él iba solo, se manejaba totalmente él solo y tuvo 2 declaraciones en la elevación a juicio. Ya después, en el 2006, comenzó el juicio de Checolás en la ciudad de La Plata. Reabrimos el debate en la causa 2251-06, caratulada Checolás Miguel Osvaldo, sobre privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios calificados. Que es de la jefatura de la policía de la provincia de Buenos Aires, usualmente llamada Circuito CAMS, así como los grupos de tareas de distinta integración dedicados al secuestro. No es casual que hablaran de un subversivo. Construyeron esta figura porque lo que querían borrar es para adelante el ejemplo de lucha que fue esa generación. Querían borrar esos ideales, querían borrar el hecho de por qué peleaban para que nunca más pueda volver a ser imitado. Entonces lo demonizaron, lo convirtieron en un delincuente subversivo, en un delincuente terrorista. Y con eso se garantizaban lo que más les interesaba, la impunidad posterior. Por eso decimos que todo el que sostiene este tipo de teorías, como lo han sostenido los gobiernos constitucionales posteriores, sostienen la impunidad. Soy Miriam Breckman, actualmente diputada del Frente de Izquierda Unidad, y fui abogada de Jorge Julio López en el primer juicio de lesa humanidad que se realizó después de anuladas las leyes de obediencia debida y punto final. En el primer juicio oral fui una de sus abogadas. Entonces, desarrollaron esto que nosotros decimos fue una práctica genocida que alcanzó al conjunto de la sociedad. Bueno, cuando llega la instancia oral, obviamente ya las querellas estaban presentadas y entre los que quedan en ese primer recorte, que es ese primer juicio, una de las personas, junto con otras, Nilda Eloy y otros casos, es el caso de Jorge Julio López. Entonces él, además de ser víctima, testigo, también se presenta junto con nuestro colectivo Justicia Ya La Plata como querellante. Y eso lleva a que un grupo de abogadas lo representemos en ese primer juicio, que tenía la particularidad no solo de ser el primero, sino de ser verdaderamente un juicio oral y público. Se realizó en un espacio muy abierto en la ciudad de La Plata, para aquellos que no conocen el lugar, y la presencia del público era permanente, con decenas y decenas de víctimas, de organismos de derechos humanos, de partidos de izquierda, de gente que se acercaba a ver qué pasaba durante todos los meses que duró el juicio. Manteniendo la misma plataforma fáctica y en base a nuestras profundas convicciones, venimos a solicitar un cambio de calificación, que oportunamente la sentencia se cambie la calificación y se lo condene al señor Checolás por el delito de genocidio. Vamos a demostrar en estos alegatos que los delitos por los que se los investiga al aquí imputado
no fueron delitos aislados. No estamos ante una simple sumatoria de crímenes. El señor Echecolás fue parte de un plan de exterminio sistemático. El momento de la declaración fue muy fuerte, el 28 de junio de 2006, porque era la primera vez que lo íbamos a escuchar de todo su relato, toda su vivencia en los centros clandestinos, sobre todo en Pozo de Arana y en Comisaría Quinta. Era la primera vez que nos contaba por completo todos los días que le había estado, esos 6 meses. Y después también, de alguna manera, contárselo a la sociedad. Pero ese día era muy importante que estuviéramos acompañándolo nosotros, tanto mi hermano Gustavo, mi primo Hugo, como yo. Primero lo agarran y los tiran a todos en la celda juntos. Y ahí Patricia me dice: ¿quién sos vos? Dice: López, sí. Dice: mirá, dice, si vas a mi casa, dice, acordate de decirle a mi nena y a mis padres, avisale dónde estuve, me dice. Y ahí los dejan a los 3 un ratito y preparan las cosas. Después la sacan a Patricia. Patricia le gritaba: no me maten, no me maten, llévenme a una cárcel, pero no me maten. Quiero criar a mi nenita, a mi hija, gritaba. Y ellos no, la sacaron, y van a ver ustedes, si un día encuentran el cadáver o la cabeza, tiene el tiro metido de acá y le sale por acá. ¡Bum! Otro tiro. ¿Usted lo vio eso? ¿Usted lo vio? Y algo observaba, así, medio así de costado estaba. Todos los sobrevivientes salimos con cosas que sentimos como deuda. Muchos de nosotros salimos con un complejo de culpa de por qué estoy vivo. O sea, sentís la deuda hacia los que estuvieron con vos y no están. En el caso de Jorge, eso se incrementaba por el específico pedido de Patricia de hablar con su hija. Adentro de los campos se pasaban por ahí o nombres o apodos, números de teléfono o formas de conexión, y uno los iba tratando de memorizar. Lo que el viejo vivió, esa terquedad en persistir en el recuerdo, en tratar, incluso cuando pudo empezar a hablar y liberar, 99 en adelante, en tratar de aportar más. El viejo no se permitió olvidar. Una persona que tenía una instrucción mínima, lo que hacía era escribir, y escribió una y otra vez en cuanto papel podía. Él asumió esa responsabilidad. Por eso la reivindicación que hace de su militancia y de sus compañeros. Por eso el día que entraba a declarar, con otras cosas ya tranquilas, es decir, ya había cumplido con Patricia, con la familia de Patricia, ya estaba mucho más libre, ya lo había podido abrir a su propia familia. Yo me acuerdo que me abrazó y me dijo: va por los compañeros. Y fue por los compañeros. Aumenta la preocupación por la desaparición del testigo clave del juicio oral contra el represor Miguel Echecolás. Distintas organizaciones sociales marcharon en La Plata para reclamar su aparición y con vida. Ese 18 de septiembre, donde él tenía que estar presente por era la lectura de los alegatos por los abogados que representaban a mi viejo, estaba normal, tranquilo, esperando con ansiedad, pero tranquilo. Y ese domingo 18 habíamos estado acá porque yo vine a trabajar, el lunes no lo podía acompañar, lunes 18. Sí iba mi hermano Gustavo, mi primo Hugo. Así que estaba normal, fue a escuchar a los partidos de fútbol a la noche y fue la última vez que tanto mi hermana como mi vieja lo vieron. Lo que más recuerdo del juicio, por supuesto que cuando lo miro para atrás,
es el día que Julio no está. Ese 18 de septiembre, esa mañana que estábamos esperando a Julio para alegar en su nombre y Julio no llega. Jorge Julio López permanece desaparecido aún y desde el último domingo. La concentración que pidió por su pronta aparición se realizó en la Plaza Moreno, justo enfrente del edificio donde se llevó a cabo el juicio contra el represor Echecolatz. Mientras tanto, el gobernador Felipe Solá decretó la creación de un plan de vigilancia de testigos judiciales. Recordemos que otras de las víctimas del represor condenado habían denunciado amenazas telefónicas. Una vez que vuelve a desaparecer Julio, cambia todo. Cambia todo, primero porque la mayor parte de nosotras no habíamos vivido las desapariciones en la dictadura tan de cerca, ni siquiera algunas compañeras habían nacido. Entonces era muy complejo en esa mañana darse cuenta qué es lo que está pasando. Es Adriana Calvo la que, ante la pregunta de un periodista que le dice ¿qué pasa? ¿Por qué no se reanuda el juicio? Ella dice porque López está desaparecido. En diciembre de ese año, cuando aparece lo que durante años el Ministerio de Seguridad de la provincia había dicho que no existía, que no podían armarlo, que no lo tenían, en el marco de la causa López sí aparece que es el listado de los policías que a diciembre del 2006 estaban en actividad, pero habían ingresado durante la dictadura o antes. Para nuestra sorpresa, ese listado era de más de 9.000. López es un símbolo trágico de algo que cuando comenzaron los juicios nosotras repetíamos y creo que muchos pensaban que era una frase hecha. Decíamos que los compañeros, las compañeras iban a declarar con los genocidas en libertad y que eso era muy peligroso. Y que el aparato represivo de la dictadura continuaba impune y continuaba con poder. Y miraban para otro lado. La segunda desaparición de Julio comprueba que no eran frases hechas, que el aparato represivo de la dictadura seguía impune, con capacidad operacional de realizar este tipo de operaciones, de operativos represivos, y que su libertad es el peligro de todos los testigos que tienen que atestiguar. Mira, la causa por la desaparición de Julio López es un monumento a la impunidad. Hicieron poco, lo que hicieron lo hicieron tarde y lo hicieron mal. Pero cuando en una investigación los errores se suman uno tras otro, cuando aparecen tantas inconsistencias en la investigación, cuando se descartan las pistas más firmes y se siguen las más inverosímiles, eso es una decisión política. La causa está caratulada del año 2007 como presunta desaparición forzada de persona. Nos explicó el fiscal ya hace casi un año, el Hernán Shapiro, que asumió como titular en la Fiscalía de Lesa Humanidad, que hasta que aparezca un testigo, aparezca una prueba, esa carátula no va a cambiar, va a seguir figurando como presunta desaparición forzada. Entendemos casi a 16 años que esto ya no es presunto, pero bueno, la figura legal es esa. Y mientras tanto no tengamos una prueba no se va a cambiar. Venimos insistiendo muchísimo en que queremos una apertura total de los archivos y que el Estado nos dé, después de tantos años, 16 años de desaparecido Julio por segunda vez, que nos dé toda la información que el Estado tenga en sus distintos organismos de inteligencia sobre Julio López, porque tenemos derecho a saber la verdad, tenemos derecho a saber qué pasó con nuestro compañero. Repetimos la información, murió Miguel Echecolatz, ex policía, represor. Murió el nefasto represor y genocida criminal de lesa humanidad, Miguel Osvaldo Echecolatz, a sus 93 años. Se conoció la noticia del fallecimiento de Miguel Osvaldo Echecolatz. Y la muerte de Echecolatz, contradictoriamente a lo que muchos pueden imaginar, para nosotros es un golpe, porque se lleva sus secretos a la tumba, sin apertura de los archivos de la represión. La palabra de los secuestradores es la otra parte que tenemos, ¿no?
de una manera no era dolor, porque no sentimos dolor por la muerte de estos genocidas, tampoco era alegría, quizás una desazón, por describirlo de alguna manera, porque se llevó muchos secretos, entre ellos decir dónde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Él fue partícipe de eso, torturó a las personas que pasaron por los centros clandestinos que él comandó en el circuito Camps, sabe dónde están, sabe dónde está Claranaí, es él el que retira de la casa de la calle 30 a Claranaí, la nieta de Chicha Mariani, y entendemos y suponemos que pudo haber tenido algún grado de participación en esta segunda desaparición de mi viejo. Estas son solamente especulaciones porque no tenemos pruebas, pero es esa, una sensación extraña porque se murió y se llevó muchos secretos. Creo que por un lado muere siendo juzgado, algo que todavía no hemos logrado en todos los casos, mucho menos en los civiles, en los empresarios que participaron del golpe, que participaron del genocidio, pero tiene esa contradicción también, ¿no? Nos hubiese gustado tener todas las pruebas sobre la mesa para que se lo juzgue por todos los delitos cometidos y poder saber dónde está Claranaí. Nunca hay que olvidar tampoco que aquella persona que nos dijo que Julio López era un viejito, que podía estar perdido o en la casa de la tía, como fue Aníbal Fernández, hoy sigue estando al mando de las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, recordar qué pasó con Julio, recordar quiénes son los responsables y recordar quienes dijeron que no iban a descartar ninguna hipótesis, es decir, no seguir ninguna hipótesis seria, hoy siguen teniendo el poder sobre las fuerzas de seguridad, que son las que precisamente debieron ser investigadas en este caso. Siempre agradeciendo a todos los que nos acompañan, a los medios, a las personas comunes en la calle que nos saludan y nos siguen dando fuerzas, agradecerles, pero yo también siempre digo, no se agradece, se lucha, y eso es lo que hacemos en las calles, así que tenemos que seguir luchando por saber qué pasó con mi viejo.